Esta es la primera elección presidencial en la que las noticias falsas explotan de esta manera. Explotan, me refiero a que tienen tal cantidad de noticias falsas y tal impacto entre los lectores, los televidentes y los radioescuchas. Evidentemente, el fenómeno de las noticias falsas no es que haya nacido ahora. Soy un convencido de que los medios de comunicación tradicionales hemos sido el espacio para la difusión de noticias falsas en muchas ocasiones, y por eso creo que primero tendríamos que hacer una autocrítica de cuál ha sido nuestro papel en esto. Pero sin meternos a ese tema, concretando lo que es esta elección presidencial, lo cierto es que ha habido pues un campo fértil para la difusión de noticias falsas, sobre todo en las redes sociales. Hoy lo cierto es que hay más de 70 millones de personas que tienen cuenta de Facebook y hay muy probablemente más de 15 millones de cuentas de Twitter, y esto es el campo fértil al que me refiero. Ahí es donde las noticias falsas tienen el espacio para ser difundidas y compartidas. Y creo que hay varias explicaciones que podríamos por lo menos aventurar sobre por qué está ocurriendo esto. Yo soy un convencido de que primero que nada es porque las noticias falsas cumplen con satisfacer lo que uno piensa u opina sobre tal o cual candidato y explota ese sentimiento. Es decir, uno tiende a compartir las noticias falsas que se refieren particularmente del candidato del que simpatizas o del candidato del que rechazas notablemente. Y estas noticias te sacuden, te mueven, te emocionan y son, insisto, la primera razón por la que se comparten. Segundo, porque los medios de comunicación tradicionales han perdido fuerza e impacto entre los lectores que acostumbran a utilizar las redes sociales para informarse, y hoy vemos una presencia menor de estos medios tradicionales y una presencia creciente de los medios digitales nuevos o relativamente nuevos, y sobre todo de los medios digitales que apenas nacen meses antes de una elección y se vuelven el espacio para difundir estas noticias falsas. Entonces, una segunda razón es esta pérdida de credibilidad de los medios tradicionales. Una tercera razón podría ser el que los lectores hoy han cambiado pues más bien las costumbres de cómo consumir información. Es decir, hoy la gente, más que acudir a un medio de comunicación a ver la portada y a revisar página por página, lo que hace es meterse a las redes sociales y hacer de estas la portada de tu medio. Es decir, la gente a la que tú sigues y que comparte información son los primeros que te cuentan qué es lo que pasa antes de que tú lo veas directamente en los medios de comunicación, particularmente en los digitales. Entonces, las redes sociales pues son hoy uno de los espacios más importantes para la difusión de información de todo tipo, por supuesto incluida la información falsa. Y sobre esto último, habría que añadir como punto 4, que las redes sociales se han vuelto el espacio que sustituye o amplifica lo que antes simplemente eran tus amigos y tus familiares. Es decir, antes preguntabas en una encuesta cómo te enterabas de las principales noticias, y la gente lo primero que te decía era que se enteraba por la familia o por sus amigos. Es decir, esas son tus fuentes primarias de información. Hoy las redes sociales están logrando sustituir y ampliar el número de personas, porque la gente que tú sigues en Facebook o en Twitter es gente a la que tú le tienes cierta confianza y que por tanto cuando comparte información tú le das cierto crédito porque conoces o crees conocer a las personas a las que sigues. Entonces esta también sería una razón importante. ¿Qué tanto están influyendo las noticias falsas en el electorado? Es muy difícil determinarlo ahora, porque no sabemos todavía bien a bien cuáles son los resortes que están motivando a la gente a votar o a tener simpatía por tal o cual candidato. Lo que sí creo que está plenamente documentado es que lo que hacen las noticias falsas es profundizar las divisiones, es polarizar a los diferentes sectores de la población. Es decir, si alguien ha tomado la decisión, por la razón que sea, de no votar por, López Obrador, el que sea bombardeado permanentemente de noticias falsas sobre, temas como la supuesta riqueza de la familia de López Obrador o los vínculos con Venezuela o cualquiera de estas noticias que son las que más comúnmente se difunden,
hacen que que de todos modos no iba a votar por López Obrador, termine desconfiando y francamente odiando a quienes están con él y al propio López Obrador. Creo que eso es lo que está provocando las noticias falsas. Es decir, lo que están haciendo es profundizando las diferencias y dificultando la construcción de un país común después de la elección, que debería de ser quizá la prioridad de todos. Y es por eso que combatir a las noticias falsas se vuelve un tema fundamental. Porque estas noticias, al polarizar, insisto, dinamitan la construcción de acuerdos a partir del 2 de julio, porque profundizan las divisiones y sobre todo generan pasiones, sentimientos y odios en contra de tu rival, lo que dificulta que tú puedas ser capaz de sentarte a dialogar y a buscar acuerdos con ese al que odias. Por eso, insisto, combatir a las noticias falsas ha sido una prioridad de verificado.mx y por eso hemos creído un grupo de medios que es una labor que se necesitaba hacer para, no porque creamos tener la palabra final, sino porque creemos simplemente que podemos contribuir a que los lectores se enteren de qué es cierto y qué es falso en el mundo digital. No sobreestimo la función de verificado en el sentido de que logremos acabar con las noticias falsas. Evidentemente esto ni de lejos lo pensaría como algo posible, pero además también tengo claro que la noticia en redes, la mentira en redes sociales camina mucho más rápido que la verdad y es muy difícil que una noticia verificada y desmentida tenga el mismo impacto de una noticia falsa. Pero aún así, soy un convencido de que es una labor que se tiene que hacer, que además el trabajo periodístico tiene que servir para esto, tiene que ayudar a aclarar el debate, tiene que ayudar a quitar las telarañas, tiene que ayudar sobre todo a que el lector desconfíe y dude de las noticias que se encuentra en redes sociales y que por lo menos piense algunos segundos antes de compartirla y de verificar si es información cierta o no. Creo que si logramos en verificado que la gente en algunas noticias sepa que son falsas, pero sobre todo en crear este ánimo, esta costumbre de verificar la información antes de compartirla, creo que la contribución habrá valido la pena y que habrá servido en algo para un proceso electoral en donde, insisto, como decía al principio, las noticias falsas han llegado y han llegado evidentemente para quedarse.